Vamos a buscar el Salmo 100. Cantemos a Jehová todos los días. Ese es el tema de esta tarde, hermanos. Y vamos a buscar el Salmo 100, del 1 al 5. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, venimos ante tu santa presencia, Señor, clamándote, pidiéndote, sea tu Santo Espíritu hablando en esta hora, Señor, poniendo carbón encendido en mis labios, para que sea tu Espíritu hablando, Señor Santo, dándonos palabras, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Te clamamos misericordia por los que no te conocen y por los que se han apartado de ti, Señor. Que les dé la oportunidad de regresar lo más pronto posible antes que sea muy tarde. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos y en Cristo lo recibimos. Amén. Amén. Y amén. Vamos a sentarnos en el nombre poderoso de Cristo, hermanos. La palabra del Señor nos habla, hermanos, que este salmo concluye la colección de himnos sobre su realeza, hermanos, con un exuberante llamado a venir ante Él, adorarlo al igual, hermanos, que en los salmos sobre su realeza divina. Porque aquí se invita a toda la tercera, aquí se invita, hermanos, a toda la tierra, ¿verdad? Es decir, se invita a todos los gentiles a unirse al cántico de alabanza, hermanos, lo cual es ciertamente apropiado, pues los adoradores dan gracias al Creador universal por el privilegio de ser ovejas de su prado. El término alabanza también puede ser, hermanos, el nombre de la ofrenda de acción de gracia y un tipo de ofrenda de paz dado al Señor, como nos lo dice Levítico 7 del 12 al 15, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice en el versículo 1, cantad alegres, oh Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice que todos nosotros debemos dar alabanzas a Dios, porque Él es digno y merecedor de que cada uno de nosotros demos alabanza, hermanos. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que saber que con cántico, hermanos, como lo dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 91, si nosotros podemos ver en el Salmo 91, hermanos, 11, mire lo que nos dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque cada uno de nosotros, hermanos, la palabra del Señor nos habla que cantemos alegres a Dios, todos los habitantes de la tierra en todo momento. Así sea el momento que sea, hermanos, de tristeza, de dolor, de angustia, de zozobra, de pobreza, todos debemos cantar, hermanos, alabanza a ese Dios que es digno y merecedor de todas las cosas.
Es por eso que los cánticos no deben, hermanos, faltar en nuestros labios. Tampoco, dice, deben de faltar los instrumentos musicales, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué motivo, hermanos? Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que los instrumentos musicales, hermanos, verdaderamente son para alabar al Señor, como lo dice el Salmo 33:2. Y nos dice, aclamad a Jehová con arpa y cantadle con salterio y decacordio, ¿verdad? Dice el número 3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque a Dios no se le alaba por alabarle, pero venimos a la iglesia, hermanos, solo porque no nos miren que estamos cantando, y otros ni cantamos, ¿verdad? Hermanos, porque verdaderamente, mire, el que no le canta al Señor es porque no tiene amor al Señor. Por eso no le canta al Señor, porque no tiene amor a Él, no ha conocido el amor del Señor. Porque el que ha conocido el amor del Señor, hermano, le canta en todo momento, en todo lugar y por cualquier situación que se presente en nuestras vidas. Y no solamente le canta con los labios, también, hermano, resuenan los instrumentos musicales para que se oiga la glorificación a ese Dios que es el único Dios verdadero. También, hermanos, nos habla de que el mundo entero universalmente se le tiene que cantar alabanzas al Señor. Todos, hermanos. Si mire, solamente el aliento de vida que Él nos da es para que usted y yo vivamos agradecidos de tener un nuevo amanecer y de tener un nuevo anochecer, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor también nos habla y nos dice, hermanos, que debe de haber perpetua alabanza. Perpetua alabanza, ¿por qué, hermanos? Porque así lo dice Hebreos 13:15, miren, lo vamos a leer, hermanos, porque es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros nos cercioremos, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios, porque tal vez así creemos, ¿verdad? Tal vez así tomamos en cuenta lo que el Señor dice a través de su palabra. Miren lo que dice Hebreos 13:15, hermanos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, ¿verdad? Entonces usted y yo, hermanos, tenemos nosotros que siempre ofrecerle a nuestro Dios sacrificio de alabanza. Hermano, aunque usted no quiera cantarle, usted le debe de cantar, porque todos estamos agradecidos de la grandeza del amor y de todo lo que Él nos da, hermano. Y tiene que haber fruto de nuestros labios que confiesen su nombre a través de la alabanza, hermano, glorificando y exaltando su santo nombre. Porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque no hay Dios más grande que Él. También nos habla, hermanos, de que hay 4 razones para alabar al Señor, ¿verdad? Hay 4 razones para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque así nos lo dice Primera de Pedro 2, hermano, ¿verdad? Primera de Pedro 2 nos los habla y nos lo dice, hermanos. Mire, lo vamos a leer aquí en el nombre poderoso de Cristo, hermano. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué, hermanos? Porque esas son razones, hermanos, de las cuales nosotros debemos siempre alabar al Señor con todo nuestro corazón. Creo que me equivoqué, hermano. Disculpen. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice.
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué, hermanos? Mire, Él nos ha puesto nombre, hermanos. Somos linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, hermano. 4 cosas. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Porque a través de la alabanza, hermanos, nosotros glorificamos y exaltamos su nombre. Y nos llama que somos nación santa, hermanos, para que así nos apartemos nosotros los creyentes del mundo y no vivamos añorando lo del mundo, y recordemos que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué hace entonces usted si es hijo de Dios en el mundo? Y actuando como los del mundo, pensando como los del mundo, haciendo todo lo que los que están en el mundo hacen. Si usted dice que es hijo de Dios, que es hija de Dios, entonces si usted quiere recibir el nombre de que es nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces usted tiene que apartarse de todo lo que el mundo hace, para que verdaderamente pertenezca por completo a Dios y así pueda proclamar el evangelio de salvación para su gloria y alabanza, hermano. Porque tenemos que dar testificación. No es solamente de tener nombre, hermanos. Tenemos que testificar lo que somos alrededor de todos los que nos rodean y que tienen los ojos puestos encima de nosotros, hermano. Porque usted no crea que su vecino, que su pariente que anda en el mundo le mira, hermano, porque quiere mirarle, le mira para ver qué defecto le mira como hijo y como hija de Dios. Le mira para ver cómo usted actúa como hijo y como hija de Dios. No lo hace, hermano, con una buena intención, sino para censurarle qué clase de cristiano o qué clase de cristiana es usted. Es por eso, hermanos, que necesitamos verdaderamente nosotros ubicarnos para poder adquirir esos nombres que el Señor en su gran misericordia nos ha dado. Es por eso, hermanos, que miren en el versículo 2, la palabra del Señor nos dice: servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Hermanos, con alegría, porque la palabra del Señor nos dice que debemos estar conscientes de esa gran bondad de nuestro Dios, porque Jehová es bueno y Él, hermanos, el gran privilegio de adorarle produce alegría entre los que saben, hermanos, que son bienvenidos en su presencia. Cuando usted verdaderamente, hermanos, usted le adora al Señor y usted tiene el gran privilegio de adorarle, le produce alegría, le produce gozo, le produce sensibilidad en su corazón. Tanto es que usted siente su presencia, tanto es que usted sienta que le acaricia, que le pone su mano en el hombro, que le pone su mano en la cabeza, que le da un abrazo. Hermanos, pero ahora ya todo eso se está terminando. Hermanos, el sentir ese gozo y esa alegría y esa presencia de ese Dios todopoderoso. Para eso es la alabanza de adoración, para regocijarnos ante su presencia, hermanos, para sentir que esas manos nos acarician, hermanos, y sentirnos hijos verdaderos de Él. Sentir que el nombre que nos ha puesto de nación santa, de linaje escogido, hermanos, es un nombre que le debemos de dar honor, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas, corrían juntos con alegría y sencillez de corazón, hermano. Porque mire, hermanos, el participar de la cena del Señor es un privilegio, es una bendición, es un acercamiento a la presencia de Cristo, hermanos. Y el Señor nos da oportunidad para que nosotros la recibamos, hermanos, y que nos gocemos en su presencia. Yo me recuerdo, hermanos, hace como 35 años, hermana, estar en la cena del Señor era un regocijo, hermano. Era una lluvia de bendición, hermanos, que el Espíritu de Dios daba a ese pueblo, hermanos. Allá habían lenguas, profecía, habían milagros, había sanación, había liberación, hermanos, el día que había Santa Cena. Un gozo verdaderamente ante la presencia de ese Dios tan grande, hermanos, y poderoso. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, mire como dice aquí, venid ante su presencia con regocijo, ¿verdad? Porque nosotros debemos venir ante su presencia con regocijo a todas las áreas a donde nosotros nos presentamos. Por eso es el servir a Dios, como lo habla Éxodo 23, 25, hermanos, y nos dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, hermano. Porque el servir a Dios es un privilegio tan grande, hermanos. Usted le viene a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no le viene a servir al ministro de la iglesia. Usted le viene a servir al Señor. Y si usted le viene a servir al Señor de corazón, hermano, así va a ser la bendición que Él le va a dar. Porque dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Verdad? Por eso dice su palabra, si estás enfermos, venid a mí, que yo os sanaré, hermano. Pero vengamos ante el Señor, hermanos. Vengamos ante el Señor con todo el amor en nuestro corazón para servirle a Él. Para buscar de Él, hermanos. Pero en este tiempo lo único que se requieren son bendiciones del Señor. Servirnos del Señor. Que el Señor haga milagros en nuestra vida. Que el Señor conceda la petición de nuestro corazón. Pero nosotros, hermanos, ¿qué le damos? Las migajas. Así le damos al Señor, hermano. Las migajas de nuestro tiempo. Las migajas de nuestro sentir, hermano. Porque venimos a Él como témpanos de hielo. Es la hora de la alabanza y no queremos adorarle. Es la hora de la oración, hermanos. Estamos en la luna. Es necesario, hermanos, es necesario que dobleguemos ese corazón de piedra y pidamos que el Señor ponga un corazón de carne en nosotros, hermanos. Es por eso que la palabra del Señor nos habla y dice, hermanos, que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿verdad? Porque al Señor se le viene, hermanos, a servir con temor y reverencia, haciéndolo todo lo mejor que podamos, hermanos, porque le venimos a servir, hermanos. Mire, ni merecedores somos de servirle nosotros, ni merecedores. Si Él tiene ángeles celestiales para que le puedan servir, hermano. Pero Él nos ha dado ese privilegio a cada uno de nosotros para que nos sintamos, hermanos, que somos parte de su reino, que somos parte de Él, hermano.
pero no tomamos en cuenta todas esas cosas, hermanos. No las tomamos en cuenta. Es por eso que a la luz de la salvación, hermano, la gratitud y la adoración son una respuesta adecuada. Sirvamos a Dios agradándole. Este tipo de servicio realizado con temor, hermanos, y reverencia, tiene en cuenta la santidad de Dios y su posición como juez, y que solo se le debe adorar a Él. Solo se le debe adorar a Él, a nadie más. Entonces, si solo se le debe adorar a Él, ¿por qué nosotros ponemos en prioridad de nuestra vida otras cosas que no son Él? Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice que debemos servir a Dios con gozo, como lo habla el Evangelio de San Lucas 10:15. Volvieron, dice, los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Después, hermanos, de complementar su misión, los 70 discípulos regresaron con gozo al ver cómo avanza el reino de Dios y cómo los oprimidos por los demonios son liberados, hermanos. Aún los demonios se nos sujetan, le dijeron ellos, hermanos. Y venían de caminar a pie, unos con sandalias y otros sin sandalias, hermanos. Y bajo el sol y el gran calor. Y venían de hacer la obra del Señor con gozo, ¿verdad? Con gozo, dice la palabra de Dios. Y nosotros que no venimos ni a la casa de Dios con gozo, hermano. Ni a la casa de Dios venimos con gozo, ¿verdad? Qué triste, hermanos. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, el dolor y la situación que vive nuestro Salvador al vernos. Cómo es nuestra manera de actuar, de proceder. Imagínense, y eso es para Él que nos da el aliento de vida. ¿Y si es otra persona? ¿A dónde está el amor al prójimo? ¿Verdad? Por eso que el Evangelio de San Lucas 10:19 nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Verdad? Os doy potestad, dice. El gran poder de Jesucristo sobre los demonios ha sido delegado a sus discípulos. Serpientes y escorpiones son peligros físicos que los discípulos, hermanos, habrán de enfrentar en su predicación, así como también símbolos de la oposición demoníaca. Nada os dañará. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Él nos ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos va a hacer daño, hermanos. No debemos temer. Como dijo el estudio la vez pasada, no tenemos por qué tener temor al hombre si nuestro Dios es el Todopoderoso. ¿Verdad? Amén. Hermanos, debemos de saber nosotros, hermanos, que aquellos hombres, mire, aquellos hombres se esforzaban y Él dio todo esto, hermanos. Todo esto lo dio para todos los que creyeran en Él y fueran bautizados. Él no dijo solamente para los que están ahora. Él dijo para todos los que creyeran en Él en todos los tiempos, hermano. Pero ahora todo eso se está terminando, ¿verdad? Todo eso se está terminando, hermano. Porque ni siquiera tenemos amor para el que no le conoce. Ni siquiera pensamos que ese se va a quedar si el Señor viniese. Y el camino que va a llevar. Porque no tenemos amor por aquel que se ha ido, hermanos. Y no clamamos al Señor de que en su misericordia les permita regresar a sus caminos santos.
porque ¿cuál será la situación que van a vivir, hermanos? Por eso la misma palabra del Señor nos dice, hermanos, pero ni un cabello de la cabeza, de vuestra cabeza perecerá, si Él no lo permite. Entonces nadie va a hacernos daño, hermanos. Tenemos nosotros que tener, hermano, la certeza de que Él ha prometido estar con nosotros. Y si sobre todas las cosas nosotros nos mantenemos haciendo su obra, hermanos, su respaldo va a ser mayor para cada uno de nosotros. Es por eso que a la luz de la predicación, hermanos, de que algunos discípulos más serían entregados, hermanos, a un par verdaderamente por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, hermanos. Y algunos de vosotros, hermanos, hasta van a querer matarnos, nuestras propias familias. No debemos temer, hermanos. No debemos temer, hermanos, si nuestra propia familia se da vuelta para con nosotros. Si los hermanos no creían en Jesucristo. Cuando Jesucristo salió a predicar el evangelio y entró a la sinagoga, hermanos, y empezó en Samaria, en Galilea, hermanos, por todos lados predicando, sus hermanos no creían en Él. Ellos creyeron después, hermanos. Entonces lo mismo somos nosotros. Tenemos parientes para que nos señalen, para que tengan el dedo acusador encima de nosotros, si es que somos, si es que no somos, ¿verdad? Pero hermanos, pero la misma palabra del Señor nos dice, hermanos, que verdaderamente no debemos temer a nada de eso, ¿verdad? Y se van a llegar los tiempos también en que eso va a suceder, hermanos. Por eso es mejor entender la expresión, hermanos, ni un cabello de vuestra cabeza, hermanos, caerá, como una forma metafórica de decir que el pueblo de Dios no sufrirá ningún daño espiritual eterno, hermanos, porque el Señor estará con nosotros, ¿verdad? Por eso el versículo 3, hermanos, nos dice, mire, el versículo 3, aquí en el Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento espiritual, hermanos, el conocimiento espiritual es motivo de regocijo, como nos lo habla Jeremías 9:24, y nos dice más, alábese en esto el que se hubiese de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es por eso, hermanos, que obteniendo a través de nuestra relación con Dios, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla, hermanos, que obediencia es la condición para recibirlo, ¿verdad? Si no hay obediencia, hermanos, ¿cómo vamos a recibir al Señor y lo vamos a tener a nuestro lado? Como lo habla el Evangelio de San Juan 7, 16, 17. Y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, ¿verdad? Porque él traía dirección de su Padre, hermanos. Por eso dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es por eso que no podemos hablar nosotros, hermanos, lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que hablar como ministros de Dios la palabra que está escrita. Porque la palabra que está escrita, hermanos, es la palabra que la oveja necesita conocer. La oveja no necesita conocer pensamientos humanos, hermanos, ni decisiones personales como yo quiero que sea. No,
La oveja necesita conocer la verdad de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso, hermanos, que Él libera al alma de todo error, porque Él tiene todo poder, como lo habla el Evangelio de San Juan 8, 31, 32, y nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si no permanecéis en mi palabra, entonces no seremos discípulos de Él. Y esto no solo va para con los judíos que le conocieron, sino va para con nosotros también. De nada nos sirve, hermano, haberle conocido, haberle aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, si verdaderamente, hermanos, nosotros no creemos en su palabra. Y si no creemos en su palabra, hermano, no seremos verdaderamente libres. Porque lo que nos da la libertad es la palabra de Cristo, hermano. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor. ¿A dónde va a conocer usted la verdad? A través de la palabra de Cristo. Y la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero no vamos a conocer la verdad con nuestros pensamientos, con nuestra dirección, porque yo lo pienso así, porque yo lo quiero así. No, hermano, no es así, ¿verdad? Es por eso que la palabra del Señor nos dice que, hermano, la obediencia nos va a llevar a la vida eterna. La obediencia, por supuesto, de la palabra de Cristo, y que la pongamos en práctica tal como Él nos las ha dejado, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio de San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿verdad? Porque el creador del hombre, hermanos, como nos lo habla Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre toda la tierra. Él es el creador de todo, ¿verdad? Y si Él es el creador de todo, hermanos, como lo dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios hermanos poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿verdad? Porque los profetas, hermanos, ellos también dijeron: linaje suyo somos. También usted es linaje del Señor, ¿verdad? Y si vivimos, hermanos, y nos movemos a través de su palabra, es porque somos de Él. Si no, no somos de Él, hermano. Porque Isaías 51:13 nos dice: y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El Dios creador aplaca los temores, hermano. El Dios creador, hermano, nos da fortaleza para todo temor que usted y yo tengamos. Es por eso que el Dios creador aplaca los temores de su pueblo y dice: yo soy. En respuesta: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? El poder de Dios, hermanos, para su pueblo siempre está activo, abriendo nuevos caminos a través del Evangelio. El poder de Dios siempre está activo si usted quiere que esté activo en usted. Pero si usted no quiere que el poder de Dios esté activo, entonces va a estar muerto en delitos y pecados. Porque la forma como nos vamos a mantener, hermanos, con el poder de Dios es obedeciéndole, poniendo en práctica su palabra,
siéndole fiel, amándolo, teniendo fe en su palabra escrita, hermanos. Así es como Él va a derramar de su poder sobre cada uno de sus ovejas o de sus hijos. Pero si nosotros, hermanos, por eso nos dice, los que tienen temor del hombre que es mortal, se han olvidado de Jehová. Y la hostilidad humana a Dios no puede dudar. Pero ¿dónde está el furor, hermanos, del que aflige? La ira humana no es nada comparada con la ira divina. Porque Dios puede parar la ira humana. Pero la ira divina, esa no la puede parar nadie. Nadie la puede parar, hermano. Es por eso que el Evangelio de San Mateo 10:28 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, porque las ovejas de Dios, como dice la palabra del Señor, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre de generación en generación y cantaremos tus alabanzas. Porque el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios es un tesoro especial. El pueblo de Dios es escogido por Él. Es exaltado sobre todas las naciones. Es guiado como un rebaño. Es preparado para el servicio de Él. Es caracterizado por el celo. Y la ley escrita está en su corazón. Porque, hermanos, tenemos nosotros, hermanos, que recordar la palabra del Señor escrita en nuestro corazón. Debemos recordarla en todo momento y en todo lugar, hermanos. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que cada uno de nosotros, como dice el versículo 4, entrad por sus atrios, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque debe de haber una asistencia al santuario. Y hay razones, hermanos, para el mandato divino. Como lo habla Deuteronomio 12:5 y dice, sino que en el lugar donde Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá erraréis. Las bendiciones pronunciadas, hermanos, como dice el Señor, bienaventurados los que habitan en tu casa y perpetuamente te alabarán. Porque un refugio en tiempos de dificultades, hermanos, como lo dice Isaías 37:1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cicilio vino a la casa de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, mire, pueden decir que están en contra, pueden decir que no creen, pero adentro de ellos mismos reconocen que hay un Dios que es todopoderoso. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos muestra que hay un lugar de instrucción, como lo habla Miqueas 4:2, y dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Verdad? Fíjese bien lo que dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un consuelo, hermanos, en la vejez. Hay un consuelo como lo habla el Evangelio de San Lucas 2:36 y 37. Y nos habla que estaba también allí Ana, la profetisa, hija de Manuel y de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues habían vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, hermano. Porque cuando ya nosotros estamos mayores,
¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer? Entregarnos a Dios plenamente. Lo que usted no hizo cuando joven, pues hágalo hoy en su vejez, que va a ser una forma como agradar a Dios sobre todas las cosas, hermano. Pues por eso que el ejemplo de Cristo, hermanos, como lo habla el Evangelio de San Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús comenzó su ministerio, hermanos, predicando en su propia ciudad de Nazaret. Poco tiempo después predicaba en muchos lugares, sanaba mucha gente y llamaba a sus discípulos a trabajar con él, ¿verdad? Hermanos, porque Cristo nos dio el ejemplo de lo que usted y yo debemos hacer. Él no solamente ha venido a dejarnos una palabra para que nosotros digamos, ah, sí, Él vino, pero no hizo nada, ¿verdad? No, Él lo vino a hacer primero para dejarlo escrito, para que usted y yo lo tomemos como la dirección sabia que Él da a nuestras vidas, para el bien de nuestra vida y para el bien de nuestra eternidad, ¿verdad? Es por eso que debe de haber agradecimiento, como lo habla Deuteronomio 8 Dios, y dice, y comerás y te saciarás y bendecirás Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Por qué, hermanos? Porque también la palabra del Señor nos habla y nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:15. Hermano, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así lo dice 1 Tesalonicenses. Hay acción de gracias, hermanos, dando siempre gracias por todo el Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque orar en el nombre de Jesús significa orar con fe, en la confianza, hermanos, de que Él es nuestro mediador ante Dios, Padre en el trono de gracia, como lo habla Juan 14:6, y nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Así, hermanos, que nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo, ¿verdad? ¿Me entienden? Nadie va a llegar al Padre si no es por Cristo. Entonces no podemos amar más al Padre que al Hijo, porque nadie va a llegar al Padre si no es por el Hijo. Es por eso, hermanos, que debemos de aplicar la palabra como verdaderamente está escrita. Dice el versículo 5 del Salmo 100, hermano, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones, ¿verdad? Porque la bondad de Dios, hermanos, es incomparable, como lo habla el Salmo 25:8. Y dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Esta sección toma la bondad y la misericordia y la fidelidad de Dios, hermanos. Porque la misericordia, hermanos, eterna es la misericordia. La misericordia no es de momento, es eterna. Como lo habla el Salmo 103:17. Y dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿verdad? O sea, hermano, que si usted no le teme a Él, su misericordia, hermano, no será para con usted. Porque la misericordia no tiene límites, hermano. Como lo habla el Salmo 108:4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Imagínense. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Pero si no creemos en Él, no vamos a recibir esa misericordia. Si no obedecemos su palabra, no vamos a recibir su misericordia, hermano. Porque la misericordia prolonga la vida, como lo habla Lamentaciones 3:22 y 23. Y nos dice, por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. ¿Entiendes? Es por eso, hermanos, que la misericordia, hermanos, estimula al arrepentimiento. Como lo habla Joel 2:13 y nos dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente y tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duela el castigo, hermanos. Porque la misericordia perdona el pecado, pues. Es por eso que nosotros hemos sido perdonados, por la gran misericordia de nuestro Dios, como lo habla Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Si no hubiéramos recibido perdón, hermano, estuviéramos nosotros fritos, como dicen, ¿verdad? Por eso dice su palabra: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Verdad? Bien claro lo dice el Señor. ¿Verdad? Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Pero si se apartan de Él, ya no estará su misericordia. ¿Verdad? Y también nosotros, si nos vamos de Él, ya no estará su misericordia sobre nosotros. Y si nosotros le mostramos ser tibios, tampoco su misericordia va a estar en nosotros. Hermanos, porque la misericordia es la que hace posible la salvación. Como lo habla Tito 3:5, y dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque la transformación descrita, hermanos, para que justificados por su gracia, hermanos, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna, pero ahora no se basa en el esfuerzo humano. Éramos en otro tiempo esclavos, pero Él nos salvó. Para que la salvación ocurra, se necesita la obra de Dios. Porque la salvación se concede, hermanos, no por obras, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que algunos entienden que esto quiere decir que el bautismo, el lavamiento, produce salvación. Sin embargo, está claro, hermano, que en este contexto se minimiza el papel de las obras humanas, no por obras, y se hace hincapié en la acción y la iniciativa divina. Hermano, nos salvó. El lavamiento que se describe aquí es la limpieza espiritual, cuyo símbolo externo es el bautismo. Porque Dios, hermano, es el Dios de la verdad, como lo habla Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. O sea, hermanos, que miren, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, y Él es un Dios de verdad. Hermanos, eso deberíamos de copiar nosotros. Eso deberíamos nosotros, hermanos, desear, hermanos, con todo nuestro corazón y nuestra mente. Ser como Él, hermano. Y dice, y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Lo que usted y yo tenemos que aprender, ser justos y rectos, dar al César lo del César y a Dios lo de Dios. Es por eso que Tito 1:2-3 nos habla y nos dice: en la esperanza de la vida eterna, lo cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos,
y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios prometió la vida eterna, hermanos, y Él no miente, ¿verdad? Y si Él la prometió, usted y yo la vamos a recibir. Si somos justos, si somos rectos, si somos obedientes, si le amamos, si creemos en la palabra de su Hijo, si ponemos en práctica la palabra de su Hijo, si tenemos fe en su Hijo. Si no, no, hermanos. Y la palabra que usted y yo hemos recibido, hermanos, es una palabra que no miente. Es una palabra verdadera que nos ha dado Él, hermanos, para que cada uno de nosotros sepamos que no debemos dejar engañarnos. No debemos nosotros permitir mover nuestros pies del lugar donde Él nos ha colocado. No abandonemos, hermanos, la enseñanza genuina y verdadera que Él nos ha dejado a través de su palabra. Y que si aquellos hombres del ayer recibieron todo poder de parte de Él, y Él lo ha dejado para todos los que creen en Él, para todos los que son bautizados, entonces ¿por qué usted no lo recibe? Hágase la pregunta y respóndase a sí mismo. Es necesario, hermano, es necesario que cada uno de nosotros sepamos, hermano, ¿verdad?, que no debemos de poner delante de nuestros ojos cosa injusta, que debemos de aprender a ser justos y rectos como el Dios que hemos conocido, porque solo mostrando ser a la semejanza de Él le vamos a agradar a Él sobre todas las cosas. Es necesario, hermanos, que nosotros no estemos obsesionados por usar nuestros ojos para contemplar la inmoralidad, la impiedad y la brutalidad, hermanos, la violencia, hermanos, la pornografía y toda clase de maldad como un medio para satisfacer nuestra lujuria, que nos contamina y nos lleva a ser abominables ante ese Dios que es 3 veces santo y que por amor dio su vida en la cruz para el perdón de sus pecados y los míos, y que volvamos nosotros a revolcarnos como el cerdo que cuando lo bañan vuelve a revolcarse en el lodo. Hermanos, es triste. Triste para nosotros como personas, porque vamos a llegar a hacer peores cosas que las que habíamos hecho antes. Ahora imagínese usted cuánto dolor y cuánta tristeza no sufrirá nuestro Dios, que es intercesor para que usted se mantenga firme en sus caminos, y que con el poder de su Espíritu Santo está atento para ayudarnos, para sostenernos, para darnos la luz, la revelación a dónde estamos cayendo. Pero ni así queremos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oh buen Padre que estás en los cielos, permite, Padre, que te alabemos con cántico, Señor, en nuestros labios, que glorifiquemos tu nombre, pero por permanecer firmes en tus caminos. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Padre Santo, a que reconozcamos que tú eres el único Dios verdadero, que nos ha hecho a nosotros, y que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Por eso nos has puesto nombre: real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Ayúdanos, Señor, en tu gran misericordia, a conservar esos nombres para poder llegar a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén.